Elías era un tisbita de Galaad, en Transjordania, y es considerado uno de los más grandes profetas de Israel. Aunque no se escribió ningún libro en su honor, los relatos de su vida en los libros de los reyes son más detallados que los de muchos reyes. Elías fue un conocido profeta del siglo IX a.C., que sirvió en el reino del norte durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías. Elías era tan prominente en la tradición judía que se enviaron representantes para interrogar a Juan el Bautista sobre su identidad, preguntándole si era Elías. La importancia de Elías en el plan de Dios para los siglos es evidente en su reaparición predicha antes del gran y terrible día del Señor, así como en su presencia en el monte de la Transfiguración con Moisés y el Señor, donde los tres discutieron la muerte en sacrificio de Jesús. En Malaquías 4:5, en la nueva versión King James, está escrito: «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Respecto a la identidad de Elijah, no se sabe nada sobre su familia ni de dónde vino. La Biblia dice claramente que era de Galaad, por lo que probablemente era de Transjordania. En 1 Reyes 17:1, en la nueva versión King James dice: «Y Elías tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto por mi palabra». Elías era un hombre de gran fortaleza física. Su hazaña de correr delante del carro de Acab desde el monte Carmelo hasta la entrada de Jezreel demuestra su excelente condición física. Su carrera estuvo marcada por obras poderosas. En el relato bíblico, Elías hace una aparición dramática e inesperada ante el rey Acab, a quien declara que no debería haber rocío ni lluvia, excepto por la palabra del profeta. Después de hacer esta predicción, el Señor le ordenó que se escondiera cerca del arroyo Querit, al este del Jordán, donde los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y tarde. Se desconoce la ubicación precisa de este arroyo. Cuando las aguas del arroyo se secaron, recibió la orden divina de ir a Sarepta, en el territorio de Sidón, donde una viuda lo alimentaría. En Lucas 4:26, en la nueva versión King James, dice: «Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, excepto a Sarepta, en la región de Sidón, a una mujer que era viuda». En Lucas 17:8-16, también en la nueva versión King James, se dice: «Pero él no prefería decirle: Prepara algo para mi cena, y prepárame, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás. ¿Agradece a este siervo porque hizo lo que se le mandó? De la misma manera, cuando hayas hecho todo lo que se te mandó, di: somos siervos inútiles, hicimos lo que era nuestro deber». Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasando por medio de Samaria y Galilea, cuando entró en cierta aldea, se encontró con 10 hombres leprosos que estaban de lejos, y se levantaron. Sus voces y alzaron la voz, dijeron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Entonces, cuando los vio, les dijo: «Id y mostraos a los sacerdotes», y él fue sanado. Y a gran voz glorificó a Dios, y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y éste era samaritano. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a una viuda cuyos suministros de harina y aceite estaban casi agotados. Le pidió que horneara un pastel primero para él y luego para ella y su hijo. Y le explicó que este suministro de harina y aceite duraría hasta que volviera la lluvia. En 1 Reyes 17:17-24, en la nueva versión King James, se narra que el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La viuda culpó a Elías, pero él llevó al niño a su habitación, oró y se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces. El niño volvió a la vida, y Elías le presentó a su madre, quien reconoció la misión divina del profeta. En la contienda en el Monte Carmelo, relatada en 1 Reyes 18, en la nueva versión King James, se dice: «Y aconteció que después de muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab,
y haré llover sobre la tierra. Entonces Elías fue a presentarse a Acab, y hubo gran hambre en Samaria porque ahora Abdías temía mucho al Señor. Jezabel estaba masacrando a los profetas del Señor, que Abdías tomó 100 profetas y escondió a 50 de ellos en una cueva, alimentándolos con pan y agua en todos los arroyos. Tal vez podamos encontrar pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. No tenemos que matar ningún ganado. Entonces se repartieron la tierra para explorarla solos, y Abdías se fue solo a otro. Ahora bien, cuando Abdías estaba en camino, de repente Elías lo encontró y lo reconoció y cayó, abajo rostro en el suelo y dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Soy yo, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Entonces dijo: ¿En qué he pecado que entregaste a tu siervo a la tierra de Acab para matarme? Vive el Señor tu Dios, que no hay nación ni reino donde mi señor no haya enviado a alguien a casarte. Y cuando dijeron que no estabas aquí, juró al reino o nación que no te encontrarían. Y ahora dices: Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Elías continuó su misión profética, enfrentándose a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y demostrando el poder del Señor sobre los dioses paganos. Su vida y obra dejaron un legado duradero en la tradición judeocristiana, siendo un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Y sucederá que tan pronto como me aparte de vosotros, el Espíritu del Señor os llevará a un lugar que no conozco. Entonces, cuando vaya y se lo diga a Acab, y él no pueda encontraros, os mátame. Pero yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. ¿No ha sido contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? ¿Cómo escondí a 100 hombres de los profetas del Señor 50? En una cueva, y los alimentaste con pan y agua, dices: Ve y dile a tu Señor que Elías está aquí. Entonces Elías dijo: Vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que ciertamente hoy vendré delante de él. Entonces Abdías fue a Acab y se lo contó, y Acab fue a Elías. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú, oh alborotador de Israel? Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor y seguiste a los Baales. Ahora pues, envía y reúne a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a llamar a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal, seguidlo. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Yo solo, soy el profeta del Señor que queda, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Por tanto, danos 2 toros, y escojan ellos uno y lo corten en pedazos, y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego debajo. Yo prepararé el otro toro, y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego debajo. Invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responde con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: Esto está bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escoged un toro, y preparadlo primero, porque sois muchos, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le prendáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les habían dado. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions.
a way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. At New Balance, we believe if you run, you're a runner. However you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, escúchanos». Pero no hubo voz, nadie respondió. Luego saltaron al altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burló de ellos y dijo: «Gritad fuerte, porque es un Dios. Quizás esté meditando, o ocupado, o de viaje, o quizás esté durmiendo, y necesite que lo despierten». Entonces gritaron a gran voz, y se cortaron, según su costumbre, con cuchillos y lanzas, hasta que la sangre brotó sobre ellos. Pasado el mediodía, profetizaron hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no había voz, nadie respondía, nadie prestaba atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acercaos a mí». Y todo el pueblo vino a él, y él reparó el altar del Señor que estaba destrozado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes había llegado la palabra del Señor diciendo: «Israel será su nombre». Con las piedras edificó un altar en nombre del Señor, y alrededor del altar hizo una zanja lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de semilla. Extendió la leña, cortó el novillo en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: «Llenad 4 cántaros de agua y viértela sobre el holocausto y sobre la leña». Y él dijo: «Hazlo de nuevo». Y lo volvieron a hacer. Y él dijo: «Hazlo por tercera vez». Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja de agua. Y aconteció que a la hora del sacrificio de la tarde, vino el profeta Elías y dijo: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que todo esto lo he hecho por tu palabra. Escúchame, Señor, escúchame, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has vuelto a ti su corazón». Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron sobre sus rostros y dijeron: «El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios». Y Elías les dijo: «Tomad el ofrendas de Baal, no dejes escapar a ninguno de ellos». Entonces los apresaron, y Elías los llevó al arroyo Cisón y los ejecutó allí. Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque se oye un ruido de lluvia abundante». Entonces Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su siervo: «Sube ahora, mira hacia el mar, no hay nada». 7 veces dijo: «Vuelve», y aconteció que la 7ª vez dijo: «Hay una nube, tan pequeña como la mano de un hombre, que se eleva del mar». Entonces dijo: «Ve, di a Acab, prepara tu carro y desciende antes de que la lluvia te detenga». Mientras tanto, el cielo se oscureció con las nubes y el viento, y hubo una gran lluvia, y se fue a Jezreel, y vino la mano del Señor. Sobre Elías ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Después de 3 años sin lluvia, el Señor le dijo a Elías que fuera delante de Acab. En el camino, el profeta se encontró con Abdías, que estaba a cargo de la casa del rey, y le dijo que fuera a avisar al rey que había llegado. Acab fue a encontrarse con Elías y lo saludó como el alborotador de Israel,
Pero él respondió que Acab era el alborotador de Israel porque abandonó al Señor y siguió a los Baales. También desafió a Acab a traer al monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, quienes fueron subsidiados por la reina Jezabel. Estos profetas, junto con muchos del pueblo, se reunieron según las instrucciones, y el profeta de Dios propuso una prueba para determinar quién era el Dios verdadero. Los profetas de Baal debían preparar una ofrenda de carne, y Elías debía hacer lo mismo. El Dios que respondió con fuego y consumió la ofrenda sería el Dios verdadero. Los esfuerzos de los adoradores de Baal fueron inútiles, y Elías se burló de ellos mientras intentaban persuadir a Baal para que aceptara su oferta. Finalmente, se hizo cargo, reparó el altar del Señor, preparó su ofrenda e instruyó al pueblo a verter 4 cántaros de agua sobre él 3 veces, empapando la ofrenda y todo lo que la rodeaba. Dios respondió su oración con fuego del cielo, que consumió la ofrenda, la leña, el altar, el polvo y el agua alrededor del altar. Luego ordenó que arrestaran y ejecutaran a los falsos profetas cerca del río Cisón. Luego Elías informó a Acab que se avecinaba una fuerte lluvia. El profeta subió al monte Carmelo y oró. Elías ordenó a su siervo que mirara el mar, y por 7ª vez se vio una pequeña nube. Elías le dijo a Acab que preparara su carro antes de que la lluvia lo detuviera. El cielo se oscureció y pronto llegaron el viento y la lluvia. Elías corrió hacia la entrada de Jezreel delante del carro de Acab y de la tormenta. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había ejecutado a todos los profetas a espada. Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole: «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago que tu vida sea como la de uno de los suyos». Al ver esto, Elías se levantó y corrió para salvar su vida, dirigiéndose a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Pero él mismo se fue al desierto, caminó un día entero y se sentó bajo un enebro. Oró para morir diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Mientras dormía bajo el árbol, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Miró y vio cerca de su cabeza una torta cocida sobre brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por 2ª vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, que el camino es largo para ti». Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento viajó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de los falsos profetas, juró vengarse de Elías, quien huyó al desierto. Agotado y tenso, deseó la muerte, pero un ángel lo siguió con comida y bebida, animándolo a continuar hasta Horeb en el Sinaí, donde encontró refugio en una cueva. Elías entró en una cueva y pasó allí la noche. La palabra del Señor vino a él, preguntándole: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He tenido un gran celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, derribado sus altares y matado a espada a sus profetas. Yo solo quedo, y ellos están tratando de tomar mi vida». El Señor dijo: «Sal y ponte en el monte delante del Señor». Entonces un viento grande y fuerte atravesó las montañas y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Una voz se le acercó y le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron su pacto, derribaron sus altares y mataron a espada a sus profetas. Yo solo quedo y buscan quitarme la vida». El Señor le dijo: «Vuelve por el camino al desierto de Damasco, y cuando llegues,
Unge a Hazael como rey de Siria. Unge también a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, como profeta en su lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Me he reservado 7,000 en Israel, todos aquellos cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Mientras Elías estaba en el monte Sinaí, el Señor le habló y se reveló en voz baja y apacible, después de enviar un fuerte viento, un terremoto y un fuego. El Señor le dijo a Elías que ungiera a Hazael como rey de Damasco, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, como su sucesor profético. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él con 12 yuntas de bueyes. Estaba en su 12º porro. Elías pasó junto a él y echó sobre él su manto. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, «Por favor, déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías respondió, «Vuelve, ¿qué te he hecho?». Eliseo regresó, tomó una yunta de bueyes, lo sacrificó y cocinó la carne con el equipo de los bueyes. Se lo dio al pueblo y ellos lo comieron. Entonces él se levantó y siguió a Elías y se hizo su siervo. Elías encontró a Eliseo arando con una yunta de bueyes y le puso su manto sobre él. Eliseo respondió inmediatamente al llamado, pero pidió el privilegio de despedirse de sus padres. Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Se le dijo al rey, «El hombre de Dios ha venido aquí». El rey dijo a Hazael, «Toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios. Pídele al Señor diciendo, ¿me sanaré de esta enfermedad?». Entonces Hazael salió a su encuentro, llevando consigo un obsequio de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Vino y se presentó ante Eliseo y le dijo, «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me envió a ti para preguntarte, ¿me sanaré de esta enfermedad?». Eliseo respondió, «Ve y dile que ciertamente se recuperará. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que en realidad morirá». Entonces fijó su mirada hasta que Hazael se avergonzó, y el hombre de Dios lloró. Hazael preguntó, «¿Por qué llora mi señor?». Él respondió, «Porque sé el mal que haréis a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a sus niños y desgarrarás a sus mujeres encintas». Hazael dijo, «Pero ¿quién es tu siervo, un perro, para hacer algo tan horrible?». Eliseo respondió, «El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Luego se apartó de Eliseo y volvió a su maestro, quien le preguntó, «¿Qué te dijo Eliseo?». Él respondió, «Dijo que ciertamente te recuperarás». Sin embargo, al día siguiente, Hazael tomó un paño grueso, lo mojó en agua y lo extendió sobre el rostro de Ben-Hadad, y éste murió. Hazael reinó en su lugar. Después de estos acontecimientos, Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot y le dijo, «Dame tu viña para convertirla en huerto, ya que está cerca de mi casa. A cambio te daré una viña mejor, o si lo prefieres, te pagaré la cantidad en dinero». Nabot respondió a Acab, «No permita el Señor que te dé la herencia de mis padres». Entonces Acab entró en casa enojado y disgustado por la respuesta de Nabot, porque dijo, «No daré la herencia de mis padres». Acab se acostó en la cama, se dio la vuelta y no quiso comer. Jezabel, su esposa, se le acercó y le preguntó, «¿Por qué estás tan deprimido que no comes nada?». Él respondió,
porque hablé con Nabot de Jezreel, y le pedí dinero para su viña, o si prefería, le daría otra viña a cambio. Pero él dijo, no daré mi viña. Jezabel, su viña esposa, dijo, tú ahora ejerces autoridad sobre Israel. Levántate, come, y alégrate tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello, y las envió a los ancianos y a los nobles de la ciudad donde vivía Nabot. En las cartas ella escribió, proclamad ayuno, y colocad a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. Traed 2 hombres malvados para que testifiquen contra él, diciendo, has blasfemado contra Dios y contra el rey. Entonces sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y los nobles que allí vivían, hicieron lo que Jezabel había ordenado en las cartas. Proclamaron ayuno y colocaron a Nabot en un lugar destacado. 2 hombres malvados vinieron y testificaron contra Nabot en presencia del pueblo diciendo, Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Entonces lo sacaron del pueblo y lo apedrearon, hasta que muera. Enviaron el mensaje a Jezabel diciendo, Nabot fue apedreado y está muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que estaba muerto, dijo a Acab, levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a vender. Nabot ya no está vivo, sino muerto. Cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó y descendió para tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Levántate, ve y encuentra a Acab, rey de Israel, que habita en Samaria. Está ahora en la viña de Nabot, a donde descendió para tomar posesión de ella. Dile, así dice el Señor, ¿asesinaste y también tomaste posesión? Y dile, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Acab dijo a Elías, ¿me has encontrado, enemigo mío? Elías respondió, sí, te he encontrado, porque te vendiste para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Yo traeré sobre ti calamidad y cortaré tu descendencia. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, a causa de la provocación con que me provocasteis a ira y hicisteis pecar a Israel. También habló el Señor, diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros se comerán al que sea de Acab y muera en la ciudad, y las aves del cielo se comerán al que muera en el campo. No hubo nadie como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, incitado por Jezabel, su esposa. Se comportó de manera abominable, siguiendo a los ídolos, como lo hicieron los amorreos, a quienes el Señor expulsó delante de los hijos de Israel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ayunó. Se acostó vestido de cilicio y se lamentó. Cuando Acab codició la viña de Nabot hasta el punto de enfermarse, su malvada esposa Jezabel dispuso que él la obtuviera mediante acusaciones falsas que resultaron en la ejecución de Nabot. Cuando Acab fue a tomar posesión de la viña, se enfrentó al intrépido Elías, quien lo acusó de asesinato y predijo la muerte violenta de Jezabel. Acab mostró señales de arrepentimiento y el Señor informó al profeta que el mal predicho se pospondría debido al cambio de actitud de Acab. Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. Ocosías se cayó de la hamaca en la terraza de su habitación en Samaria y resultó gravemente herido. Ocosías se cayó de la hamaca en la terraza de su habitación en Samaria y resultó gravemente herido. Entonces envió mensajeros, diciéndoles, vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si me sanaré de esta enfermedad. Pero el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate, ve y encuentra a los mensajeros del rey de Samaria, y diles, porque no hay Dios en Israel, ¿vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no abandonarás el lecho en el que estás acostado,
ciertamente morirás. Elías partió. Cuando los mensajeros regresaron al rey, él le preguntó, ¿por qué has regresado? Ellos respondieron, un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo que volviéramos al rey y le digáramos, esto dice el Señor, ¿es porque no hay Dios en Israel que enviáis a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por tanto, no abandonarás el lecho donde yace, ciertamente morirá. El rey preguntó, ¿cómo era el hombre que vino a ti y te dijo estas cosas? Ellos respondieron, era un hombre vestido de pieles y con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. El rey dijo, este es Elías Tisbita. Entonces el rey envió un capitán con sus 50 hombres a buscar a Elías. El capitán subió a donde estaba Elías, sentado en la cima de una colina, y dijo, hombre de Dios, el rey dijo, desciende. Elías respondió al capitán, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces el rey envió otro capitán con sus 50 hombres. El capitán dijo a Elías, hombre de Dios, el rey dijo, desciende inmediatamente. Elías respondió, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y fuego de Dios descendió del cielo y los consumió. Entonces el rey envió un tercer capitán con sus 50 hombres. Este tercer capitán subió, se arrodilló ante Elías y suplicó, hombre de Dios, perdóname la vida y la de estos 50 siervos tuyos. Mira, descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes y a todos sus hombres. Pero ahora, perdóname la vida. El ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Entonces Elías se levantó y descendió con el capitán al rey. Elías dijo al rey, así dice el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel a quien consultar. No te levantarás de la cama donde estás acostado, seguramente morirá. Y murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. Jorao, tu hermanai, comenzó a reinar en su lugar en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Los demás hechos de Ocosías y lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ocosías se cayó de su aposento alto en Samaria y resultó gravemente herido, por lo que envió mensajeros y le dijo, ve y pregunta a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si me recuperaré de esta herida. Pero el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate y ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, porque no hay Dios en Israel, ¿vas a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no abandonarás el lecho en el que estás acostado, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron al rey, él les preguntó, ¿por qué habéis regresado? Ellos respondieron, un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo que volviéramos al rey y le digáramos, esto dice el Señor, ¿es porque no hay Dios en Israel que enviáis a consultar a Baal? Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, no abandonarás el lecho donde estás acostado, sino que ciertamente morirás. El rey preguntó, ¿qué clase de hombre era el que vino a tu encuentro y te habló estas palabras? Ellos respondieron, un hombre peludo que llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Él dijo, es Elías el Tisbita. Entonces el rey envió un capitán con sus 50 hombres a Elías. El capitán subió a donde estaba Elías, sentado en la cima de una colina, y dijo, hombre de Dios, el rey dijo, desciende. Elías respondió al capitán de los 50, si soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Después el rey envió otro capitán con sus 50 hombres. El capitán dijo, hombre de Dios, el rey dijo, baja inmediatamente. Elías respondió, si soy un hombre de Dios,
que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres. Y fuego de Dios descendió del cielo y los consumió. Entonces el rey envió un tercer capitán con sus 50 hombres. Este tercer capitán subió, cayó de rodillas ante Elías y suplicó: «Hombre de Dios, por favor, que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. Mira, descendió fuego del cielo y consumió al primero, 2 capitanes y sus 50 hombres. Pero ahora, que mi vida sea preciosa ante tus ojos». El ángel del Señor dijo a Elías: «Desciende con él, no tengas miedo de él». Entonces Elías se levantó y descendió con el capitán al rey. Elías dijo al rey: «Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera Dios en Israel para consultar su palabra, no abandonarás el lecho donde estás. Mentira, seguramente morirás». Y Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. Como no tuvo hijos, Joram comenzó a reinar en su lugar en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás hechos de Ocosías y lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ocosías, hijo de Acab, fue sucedido por su hermano Joram. Tras su muerte, el nuevo rey resultó gravemente herido al caer desde un aposento alto de su palacio. Envió mensajeros para preguntar al dios Baal-Zebub, señor de las moscas, de Ecrón, sobre sus posibilidades de recuperación. Cuando Elías supo que el Señor estaba a punto de llevarlo al cielo en un torbellino, él y Eliseo viajaban de Gilgal a Betel. Elías le pidió a Eliseo que se quedara en Gilgal, pero Eliseo juró que no lo dejaría. Los hijos de los profetas en Betel y Jericó sabían que Elías sería llevado por el Señor. Después de salir de Jericó, los 2 profetas cruzaron milagrosamente el Jordán. Elías golpeó el agua con su manto y el agua se separó, permitiéndoles cruzar a tierra firme. Elías le preguntó a Eliseo qué quería antes de que se lo llevaran. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías dijo que se le concedería si Eliseo lo viera cuando lo llevaron. De repente, un carro de fuego y caballos los separaron y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y gritó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo». Ya no vio a Elías, tomó sus propios vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Cuando los hijos de los profetas en Jericó vieron a Eliseo, dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Eliseo recogió el manto caído de Elías y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con su manto y dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Cuando tocó las aguas, se abrieron y Eliseo cruzó. Los hijos de los profetas de Jericó que estaban mirando dijeron: «El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo». Fueron al encuentro de Eliseo y se postraron ante él. Entonces dijeron a Eliseo: «Mira, entre tus siervos hay 50 hombres fuertes. Por favor, déjalos ir a buscar a su señor. Quizás el espíritu del Señor lo ha tomado y lo ha puesto en algún monte o en algún valle». Pero Eliseo dijo: «No envíes a nadie». Sin embargo, insistieron hasta que él se avergonzó y dijo: «Envíalos». Y enviaron 50 hombres, que buscaron durante 3 días, pero no encontraron a Elías. Cuando regresaron a Eliseo, que estaba en Jericó, él les dijo: ¿No os dije que no fuerais? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: «Mira, por favor, el estado de esta ciudad es bueno, como mi señor puede verlo, pero el agua es mala y la tierra es árida». Eliseo dijo: «Tráeme un plato nuevo con sal». Se la trajeron, y él fue a la fuente del agua, echó allí la sal y dijo: «Esto dice el Señor, he purificado esta agua, ya no causará muerte ni hará que la tierra estéril». Y el agua se volvió sana hasta hoy, conforme a la palabra que Eliseo había hablado. De allí Eliseo fue a Betel. Mientras caminaba por el camino, unos jóvenes salieron del pueblo y se burlaban de él, diciéndole:
«Levántate, calvo, levántate, calvo». Eliseo se volvió, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y destrozaron a 42 niños. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo, y luego regresó a Samaria. Cuando el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo dijo: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Luego bajaron a Betel. Los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor?». Y él respondió: «Sí, lo sé, cállate». Entonces Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor?». Y él respondió: «Sí, lo sé, cállate». Entonces Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él respondió: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Entonces los dos fueron juntos. 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y observaron desde lejos cómo los dos estaban junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se separaron de un lado al otro, y los dos cruzaron a tierra firme. Cuando hubieron cruzado, Elías dijo a Eliseo: «Pídeme qué quieres que haga por ti antes de que me quiten de ti». Eliseo respondió: «Déjame heredar una doble porción de tu espíritu». Elías dijo: «Habéis pedido algo difícil, pero si me veis cuando me quiten de vosotros, os será concedido. Si no, no será». Mientras caminaban juntos y hablaban, de repente un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Eliseo vio esto y gritó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo». Y Eliseo no volvió a ver a Elías. Tomó su propia ropa y la rompió en 2 pedazos. Vinieron a su encuentro y se postraron ante él. Insistieron en su pedido de buscar a Elías, y Eliseo aceptó de mala gana enviar 50 hombres, pero regresaron con las manos vacías. Cuando Jehú se convirtió en rey, usó la profecía de Elías sobre la destrucción de la casa de Acab para justificar la aniquilación de todos los parientes de Acab. 1 Reyes 21:21, Nueva Versión Internacional. He aquí, yo traeré sobre ti calamidad. Cortaré tu descendencia, y cortaré de Acab a todo hombre en Israel, sea esclavo o libre. 2 Reyes 10:17, Nueva Versión Internacional. Sabed pues que ninguna palabra de Jehová hablada contra la casa de Acab caerá en tierra. Jehová ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. Entonces Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus nobles, a sus parientes cercanos y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Se levantó y partió hacia Samaria. En el camino, cuando llegó al lugar de Betequet de los pastores, se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿Quiénes sois vosotros? Ellos respondieron: Somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Jehú dijo: Tómenlos vivos. Entonces los tomaron vivos y los mataron junto al pozo de Bet-Eked, 42 hombres. No dejó escapar a ninguno de ellos. Al salir de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Jehú lo saludó y le dijo: ¿Eres tú tan recto de corazón para conmigo como yo lo soy para contigo? Jonadab respondió: Yo lo soy. Si es así, dame tu mano. Jonadab extendió su mano y Jehú lo subió al carro. Jehú dijo: Ven conmigo y comprueba mi celo por el Señor. Y lo llevó en su carruaje. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
Cuando Joram, el hijo de Josafat, construyó altares idólatras y llevó a Judá a la apostasía, Elías le envió una carta informándole que una catástrofe sobrevendría a la nación debido a su idolatría. Todas Crónicas 21:12, Nueva Versión Internacional. Entonces le llegó carta del profeta Elías, que decía: «Esto dice el Señor, Dios de David tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa rey de Judá». El conflicto en la vida de Elías giró en torno a la adoración del Señor versus la religión del baalismo. Hubo muchos Baals en Israel, pero el más prominente durante el reinado de Acab fue Baal Melcart, la deidad de Tiro. Acab se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Tiro y Sidón, y ella persiguió a los profetas del Señor y promovió el culto de Baal en Israel. La sequía demostró la impotencia de Baal como supuesto dios de la naturaleza, mientras que la supervivencia de Elías demostró la capacidad de Dios para cuidar de los suyos, incluso en el territorio de Baal en Sarepta. La contienda en el Monte Carmelo llevó a la nación de Israel a tomar una decisión, y la posterior huida de Elías lo llevó al lugar de una revelación anterior en el Monte Horeb. El caso de Nabot reveló el contenido moral superior de la religión del Señor. El encuentro entre Ocosías y Elías demostró que había un Dios en Israel superior a Baal-Zebub de Ecrón. A lo largo de su vida, Elías fue un hombre de Dios, un profeta y portavoz del Señor, y su vida dio testimonio de la realidad y el poder del único Dios verdadero. Más adelante en la Biblia, Elías aparece en Malaquías 4:5, prediciendo que Elías regresaría antes del día del Señor. Esta predicción tiene tanto un cumplimiento neotestamentario como un cumplimiento futuro. Apocalipsis 11:6, Nueva Versión Internacional. Tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante los días en que profetizan, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas, tantas veces como sea necesario. El ángel del Señor le dijo a Zacarías que su hijo Juan el Bautista iría delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17, Nueva Versión Internacional. E irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo para el Señor. A pesar de que Juan negó que fuera Elías, Jesús se refirió a él como Elías que había de venir. Juan 1:21-25, Nueva Versión Internacional. Preguntaron: «¿Entonces quién eres? ¿Eres Elías?» Él dijo: «No lo soy». «¿Es el profeta?» Él respondió: «No». Finalmente dijeron: «¿Quién eres? Danos una respuesta para llevarla a los que nos enviaron». Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: «Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor». Los que habían sido enviados eran fariseos. Ellos preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizáis, si no sois el Cristo, ni Elías, ni el profeta?» Mateo 11:14, Nueva Versión Internacional. Y si lo queréis aceptar, este es Elías que había de venir. Mateo 17:10-13, Nueva Versión Internacional. Los discípulos le preguntaron: «Entonces, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir primero?» Jesús respondió: «Ciertamente, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, pero hicieron con él todo lo que quisieron. Asimismo, el Hijo del Hombre también está a punto de sufrir a manos de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Algunos judíos consideraban que el propio Jesús era Elías. Mateo 16:14, Nueva Versión Internacional. Algunos decían: Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Marcos 6:15, Nueva Versión Internacional. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como uno de los profetas. Marcos 8:28, Nueva Versión Internacional. Ellos respondieron: Juan el Bautista, pero otros dicen Elías, y otros: uno de los profetas. Durante su ministerio,
Jesús usó el ejemplo de la viuda de Sarepta para demostrar la falta de fe en Israel. Elías apareció en la escena de la transfiguración junto con Moisés, cuando hablaron con el Señor sobre la inminente salida de Jesús de Jerusalén. En esta ocasión, Pedro sugirió la construcción de 3 tabernáculos: uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Marcos 9:5, Nueva Versión Internacional. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas 9:33, Nueva Versión Internacional. Mientras ellos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En la crucifixión, cuando Jesús gritó, Eli, Eli, lema sabactani, algunos de los espectadores lo confundieron con Elías. Mateo 27:46-49, Nueva Versión Internacional. Cerca de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿fuiste bandido? Algunos de los que estaban allí, al oír esto, dijeron: está llamando a Elías. Inmediatamente, uno de ellos corrió y agarró una esponja, lo llenó de vinagre, lo puso en la punta de un palo y se lo ofreció a beber. Los demás dijeron: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Pablo, defendiendo el principio de un remanente de Israel, se refirió a los 7,000 fieles adoradores de la época de Elías. Su inquebrantable devoción al Señor lo ha convertido en un valiente portavoz de lo que es correcto. Elías no retrocedió ante la vehemente condenación del rey hostil, ni se acobardó ante la oposición fanática de los sacerdotes de Baal. El lado humano de Elijah se revela en su escape de la vengativa Jezabel, quien le envió un mensaje amenazando con matarlo. La combinación de valentía celosa y fracaso humano enfatiza el poder de la oración, como lo demuestra este hombre de Dios. Santiago 5:17-18, Nueva Versión King James. Elías era humano como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo envió lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Elías no era solo un líder religioso entusiasta, también era un patriota devoto, y su celoso servicio a Dios se vio atenuado por una preocupación genuina por la nación de Israel. Elías jugó un papel crucial en la historia de Israel, tanto espiritual como nacionalmente. Su vida y ministerio estuvieron marcados por momentos de gran poder e intervención divina, pero también por periodos de desánimo y desafío. Sin embargo, su inquebrantable devoción al Señor y su valentía al afrontar la adversidad lo convirtieron en una figura venerada en el canon bíblico. Además, las referencias a Elías a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en relación con su posible regreso antes del día del Señor, continúan resaltando su importancia como profeta y su papel profético aún no plenamente cumplido. Su vida y legado sirven como un ejemplo inspirador de fe, valentía y compromiso con Dios.